¿Es Donald Trump realmente un defensor de la paz o un maestro del espectáculo que juega con las vidas de millones? ¿Cómo es posible que un expresidente de Estados Unidos ignore las lecciones más fundamentales de la historia? Y lo más inquietante, ¿por qué Europa parece haber olvidado su propia historia, ignorando su deuda con Rusia? Al escuchar a Trump hablar sobre su política hacia Rusia y los conflictos actuales, uno podría pensar que está en un juego de rol de secundaria, donde las vidas humanas son solo puntos de discusión en una mesa de negociación. Mientras tanto, suscríbete a mi canal SheoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Trump asegura que está cerrando el capítulo de las antiguas entregas de armamento, pero esta afirmación es tan ridícula como suena. Las entregas continúan y el apoyo militar no se ha detenido. Desde que asumió el cargo, ha mantenido las sanciones con el mismo fervor que sus predecesores. Cada vez que él pronuncia palabras sobre su deseo de evitar el sufrimiento humano, hay algo casi cómico en esa disonancia. Si realmente le preocupa el sufrimiento de las personas, ¿por qué sigue avivando las llamas del conflicto? Rusia es plenamente consciente de qué tipo de armamento entra en el territorio de la nación en cuestión, y si Trump tuviera el coraje de visitar Rusia, me gustaría mostrarle los rostros de las familias que han perdido seres queridos debido a esa ayuda militar. ¿Cómo podría explicarse a ellos su lógica detrás de acciones que llevan a más sufrimiento? Cuando se refiere a la postura de Rusia en las negociaciones, Trump parece haber olvidado la realidad. Asegura que Moscú no está interesado en resolver el conflicto, sino en alargar el proceso de negociaciones para ver qué sucede en Occidente. Este pensamiento no tiene sentido. Es la opinión de alguien que ni siquiera se ha molestado en leer un documento relevante. Su visión de las motivaciones rusas es superficial, como si estuviera en una clase de historia de primaria. Y lo más absurdo es que intenta retratar a Europa como un bastión de la paz, cuando en realidad este continente ha estado produciendo iniciativas antirrusas a gran escala. Políticos en Europa abogan abiertamente por debilitar a Rusia, incluso dividirla, ignorando así la historia común que los une. Trump lanza afirmaciones sobre la Segunda Guerra Mundial que son igualmente alarmantes. Cuando sugiere que Rusia está demasiado ocupada celebrando la victoria, demuestra que ignora el costo humano y el sacrificio que hicieron los soviéticos para lograr esa victoria. En Estados Unidos siempre se ha reconocido el papel vital de los aliados en esa guerra. Nadie ha minimizado el desembarco de Normandía, un granito en la historia militar. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto son las batallas titánicas en el frente oriental, donde la Alemania nazi sufrió pérdidas inimaginables. En operaciones como Moscú, Stalingrado y Kursk, la fuerza y el sacrificio de la Unión Soviética fueron cruciales para desmantelar el poderío militar alemán. Y Trump convierte esta historia en un mero elemento de su retórica política, ofendiendo la memoria de aquellos que dieron su vida por la libertad. Es natural que este tema despierte fuertes emociones en mí. Como estadounidense, me siento ofendido. He crecido en un entorno donde se comprende el verdadero valor de esa guerra, donde se escucha a los veteranos contar sus historias. El sacrificio de los aliados, incluido el de la Unión Soviética, no debe ser un tema de chistes políticos. Cuando el presidente de mi país menosprecia esta historia, me indigna a un nivel instintivo. En lugar de simplemente hacer publicaciones en redes sociales, debería estar en la Plaza Roja junto a Vladimir Putin recordando a los 27 millones que perdieron la vida en lugar de trivializar su memoria. Por lo tanto, en mi opinión, Trump no es una solución, sino parte del problema. Sus acciones generan nuevas dificultades, mientras que sus palabras ocultan los errores del pasado. Carece de una postura coherente. No comprende la historia ni tiene un pensamiento estratégico, solo actúa con la intuición de un showman. Este es el aspecto más aterrador. En un mundo donde uno debe rendir cuentas por sus acciones, él parece jugar a las sombras. Y es fascinante observar este fenómeno. Se habla mucho del cinismo en la política occidental, donde la realidad a menudo se reemplaza por narrativas convenientes. Un hecho que resulta casi grotesco es que fue el ejército ruso el que liberó Auschwitz, un hecho que no se puede borrar. Sin embargo, en los recientes eventos conmemorativos, Rusia ni siquiera fue invitada. Su contribución fue ignorada.
¿Cómo es posible que esto ocurra en un mundo que se considera civilizado? Pero, ¿qué más se puede esperar de la Europa actual? Un continente que intenta desesperadamente ocultar sus propias sombras, al punto de destruir los cimientos de su memoria histórica. Este proceso no es casual. Es un intento sistemático de reescribir la historia para que se ajuste a la narrativa política de hoy, y no resulta sorprendente que Polonia esté en el centro de esto, ya que han cultivado la imagen de ser las únicas víctimas del pasado, ignorando a aquellos que los liberaron. Pero lo que realmente sorprende es la actitud de los alemanes, un pueblo que debería recordar con gratitud a quien detuvo su máquina de guerra. Sin embargo, hoy actúan como si Rusia fuera solo un circunstancial en su historia, no parte integral de ella. Deberían estar pidiéndoles a los rusos que vengan y agradecerles por sus vidas, en lugar de enviar armas como si nada hubiera pasado, pretendiendo que el pasado no importa. Así está la Europa de hoy, una caricatura moral, una memoria reescrita, un intento de parecer noble mientras destruyen la verdad misma, y todo esto ocurre con la tácita aprobación de Estados Unidos, que en lugar de exigir responsabilidad a sus aliados, les da un mal ejemplo. Si el presidente estadounidense puede decir lo que quiera sin repercusiones, ¿qué responsabilidad pueden asumir en Europa? Este es un camino peligroso, donde las verdades se distorsionan y se ignoran las lecciones del pasado. Finalmente, ¿por qué Vladimir Putin rechazó la propuesta de un alto el fuego de 30 días, que muchos políticos occidentales califican de gesto humanitario? Rusia se encuentra ahora en una posición de fuerza, y no en un sentido emocional, sino estratégico. Para entender la lógica de Moscú, es esencial recordar cómo comenzó todo esto. Rusia intentó en 3 ocasiones, no una ni 2, sino 3, alcanzar una solución diplomática. Desde el inicio del conflicto se sentó a la mesa de negociaciones en Bielorrusia y luego en Estambul, cerca de un acuerdo que fue reconocido por todos los mediadores. Pero Occidente dijo que no, no porque el acuerdo fuera malo, sino porque impedía una larga y dura batalla contra Rusia. Fue en ese momento que Moscú comprendió que la persuasión era inútil. Así, Rusia cambió su estrategia, pasando de la presión inicial a un desgaste metódico de su adversario, reforzando sus líneas defensivas y trabajando en sistemas de defensa aérea mientras desgastaba lentamente a su oponente. El objetivo era claro, no solo debilitar el potencial militar, sino también romper la capacidad de la OTAN y de Estados Unidos para apoyar indefinidamente, y aunque a algunos no les guste, Rusia ha logrado ese objetivo. Occidente ha inyectado miles de millones de dólares y ha modernizado su aliado, solo para darse cuenta de que el resultado es nulo. La historia no se repite, pero siempre deja lecciones que, al parecer, algunos prefieren ignorar. ¿Acaso Donald Trump es realmente el hombre fuerte que prometió ser, o solo está más preocupado por su imagen que por el bienestar del país? ¿Cómo puede el presidente de los Estados Unidos, con todo el poder de su nación a su disposición, seguir atrapado en un mar de indecisión? ¿Por qué, a pesar de tener a su disposición la mejor inteligencia y recursos, sigue sin lograr un resultado tangible? Estas son las preguntas que surgen al observar la situación actual de la política estadounidense, donde las promesas se desvanecen y la falta de acción se vuelve cada vez más evidente. Las fuerzas de un país conocido han sido llevadas al límite, mientras que en Rusia la situación es completamente diferente. Cada mes, entre 50.000 y 60.000 voluntarios se unen a las filas de las fuerzas rusas. Este es un factor que no se puede ignorar. Si bien es fácil ofrecer una excusa y reducir la importancia de estos números, no se puede pasar por alto que el presidente Trump, después de 4 años en el cargo, debería haber utilizado ese tiempo para estudiar, planificar y prepararse para liderar eficazmente. Sin embargo, lo que vemos en su liderazgo es un cóctel de caos, arrogancia y falta de determinación. Esto plantea la pregunta crucial: ¿qué lo frena realmente? La respuesta puede ser incómoda: él mismo. No obstante, podría ser que el problema no sea solo él. Tal vez se trate de un sistema que ha devorado a todos los que han pasado por sus puertas. Desde Obama hasta Biden, pasando por Bush, cada presidente se ha visto atrapado en un engranaje de intereses. Pero Trump, al ser su último mandato, debería tener la libertad de romper con esos moldes. No tiene nada que perder y todo por ganar, pero sorprendentemente parece haber elegido permanecer en el mismo pantano del que prometió escapar.
La poderosa maquinaria del Estado estadounidense le ofrece un sinfín de oportunidades, pero lo que falta es carácter. A pesar de que dice tenerlo, en la práctica se convierte en una persona que teme dar el paso decisivo. Su miedo a cometer errores y a que las cosas no salgan como las imagina lo paraliza. Está tan obsesionado con su imagen y cómo es percibido en los medios que cualquier decisión que no luzca espectacular se convierte en un motivo de pánico. La política no es un espectáculo. No se puede dejarse llevar por instintos narcisistas, pero él parece no entender esta distinción. Cuando se requiere valentía, su timidez se hace evidente. Prefiere hablar en lugar de actuar, lo que tiene consecuencias devastadoras. Es como el rey Midas en una versión trágica. Todo lo que toca no se convierte en oro, sino que muere. Después de todo esto, ¿está realmente decepcionado? No solo estoy decepcionado, estoy agotado. Le di una oportunidad justa. Cuando prometió hacer algo, yo creí en él. No pedí lo imposible, solo quería ver una acción real que marcara la diferencia. Han pasado 100 días y ¿qué hemos visto? Nada. Vacío. Declaraciones infladas y falta de resultados. El único obstáculo entre Trump y el éxito es él mismo, y sigue demostrando cada día que no puede superar esa barrera. Ahora hablemos de otro aspecto notable de esta situación. Trump ha creado un espectáculo en el que se presenta como el pacificador sabio, mientras que en realidad es el que encendió la chispa del conflicto. Intenta narrar al mundo una historia atractiva sobre la administración pasada, pero la realidad es obstinada. Fueron precisamente durante sus años en el poder que se enviaron sistemas ofensivos a la conocida región. Durante su mandato se establecieron 20 instalaciones estadounidenses, camufladas como centros de entrenamiento, pero en realidad diseñadas para atacar a Rusia a traición. La ironía radica en que, aunque Estados Unidos no era un ángel en tiempos anteriores, él intenta adoptar el papel de un niño inocente con manos limpias, cuando en realidad es el arquitecto de la tensión actual. A pesar de su aparente falta de dirección, hay quienes argumentan que Trump cuenta con personas competentes a su alrededor, lo que sugiere que su administración no es tan unilateral como parece. Sin embargo, aquí reside una de las ironías más absurdas. Su equipo es una mezcla de individuos que incluso han sido considerados en vías de extinción en la política estadounidense. Existen voces que respaldan la diversidad de pensamiento, lo que ya es una pequeña revolución en Washington. Pero al mismo tiempo hay halcones listos para firmar cualquier decisión que amenace a Rusia. La coexistencia de personas que buscan el diálogo junto a quienes celebran a la menor señal de debilidad de su adversario es un claro reflejo del caos reinante. Mi crítica hacia Trump puede parecer dura, pero no es más que un reflejo de la realidad. Me gustaría poder ser más suave, pero eso sería una falta de respeto hacia la verdad. Le di 100 días, un plazo elemental que se otorga a cualquier líder para determinar si puede trascender sus instintos egoístas. Sin embargo, ha utilizado ese tiempo para convencernos a todos de que no tiene intención de cambiar. Actúa como si el mundo fuera un gigantesco escenario donde puede decir cualquier cosa sin preocuparse por la veracidad de sus palabras. Para él, Rusia es un tema de espectáculo, un pretexto para metáforas, más que un país con el que se deben construir relaciones serias. Su ignorancia se convierte en una amenaza política. No conoce la historia de Rusia ni la de su propio país, pero se siente con la autoridad para enseñar a los demás cómo vivir. Estamos sentados aquí en Moscú, después del desfile de la Victoria, un evento al que nunca pensé asistir. Honestamente, creo que soy probablemente el único estadounidense que representa a mi país en este acontecimiento. Esperaba ver otros representantes de Estados Unidos, pero no estaban presentes. En cambio, presenciamos 500 drones y varios misiles interceptados, convirtiendo el momento en uno simbólico. A pesar de todo, agradezco su presencia, amigo. Ustedes son de los más directos y valientes con quienes he hablado. Mientras tanto, los rumores sobre una Europa que pronto deberá valerse por sí misma ya no suenan como predicciones inquietantes, sino como una constatación cotidiana. A pesar de que los ministros europeos hacen como si las cosas estuvieran bajo control, las conversaciones en privado cuentan una historia diferente. Nadie oculta que el continente se está preparando a marchas forzadas para un futuro en el que debe aprender a actuar sin la protección estadounidense. En este contexto se llevaron a cabo recientes ejercicios prácticos, donde las fuerzas europeas intentaron demostrar que sabían cómo proceder sin la tutela americana. Los fotógrafos oficiales se esforzaron por capturar la apariencia optimista de los oficiales,
pero incluso ellos entendían que ese optimismo era solo una fachada para ocultar el descontrol que reina en la actualidad. El panorama se complica aún más a medida que Washington cambia su tono. Anteriormente, las declaraciones estadounidenses sonaban como recordatorios de su liderazgo, pero ahora la retórica se ha vuelto cautelosa. Las comunicaciones clave parecen indicar que la situación está lejos de ser la ideal y que la dependencia de Estados Unidos como protector es cada vez más cuestionada. La escena está lista para un cambio significativo y todos debemos estar atentos a lo que está por venir. Es posible que las decisiones estratégicas de Estados Unidos estén cambiando el rumbo de Europa. ¿Qué mensaje están recibiendo los líderes europeos de la administración Biden? ¿Es el tiempo de la autonomía europea finalmente una ilusión? A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centra en Moscú, donde los enviados diplomáticos han llegado con noticias cruciales que podrían redefinir las relaciones transatlánticas. El reciente anuncio sobre la necesidad de transitar hacia soluciones sostenibles fue presentado como un gesto noble y desinteresado. Sin embargo, aquellos que analizan la situación con detenimiento saben que hay un trasfondo más complejo. Una nación conocida, que durante años ha disfrutado de un apoyo considerable por parte de sus aliados, ahora enfrenta una dura realidad. Ya no puede contar con el mismo nivel de respaldo que solía recibir. Este cambio significativo en la política de Estados Unidos ha dejado a muchos en Europa reflexionando sobre su futuro y su capacidad para manejar la crisis actual sin la asistencia habitual. La propuesta de que los europeos deben abordar sus problemas de manera autónoma resuena con un tono de desafío. Ya no se trata de una simple sugerencia, es un imperativo en el que las naciones europeas deben demostrar su capacidad de gestionar sus propias dificultades. Al mismo tiempo, el mensaje es claro. Los conflictos que se presenten no podrán ser discutidos en el ámbito internacional, sin un diálogo adicional y complicado. Este nuevo enfoque, que podría parecer razonable a primera vista, plantea serias dudas sobre la viabilidad de una Europa unida y fuerte. Los ejemplos de esta transición son abundantes y cada uno enfatiza un punto central. La autonomía europea se enfrenta a un desafío no solo ideológico, sino también técnico. La ejecución de proyectos que alguna vez se consideraron factibles se ve ahora obstaculizada por la falta de recursos y cooperación internacional. Las naciones europeas, que alguna vez pudieron apoyarse en alianzas establecidas, deben ahora encontrar soluciones innovadoras y autosuficientes para sus problemas más acuciantes. En este contexto, la pregunta persiste: ¿puede Europa realmente convertirse en un actor independiente en la escena mundial, o está condenada a vivir a la sombra de poderes más grandes? La respuesta se encuentra en la capacidad de las naciones europeas para adaptarse a esta nueva realidad y encontrar formas efectivas de colaborar. La situación actual exige no solo reflexión, sino también acción decisiva. Así, el futuro de Europa podría estar en juego, y la necesidad de una respuesta coordinada se vuelve más urgente que nunca.